Hermanos y hermanas, nuestro pasaje del Evangelio de hoy realmente hoy previene del Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Se dan cuenta que el Evangelio de hoy no tiene relación con el domingo pasado, porque yo no sé por qué, pero eso es lo que tenemos hoy. Por eso, en este domingo, quinto domingo del tiempo ordinario, el Evangelio en nuestra iglesia nos invita para reflexionar en el Evangelio de San Lucas capítulo 5. En el Evangelio de hoy escuchamos que Jesús usó la barca de Pedro para enseñar a la multitud y luego dirigió los esfuerzos de pesca de Pedro. Cuando sigue la dirección de Jesús, y entonces Pedro hace una captura abrumadora. Pedro se da cuenta de lo que acaba de suceder. Y entonces pienso también que Jesús fue el responsable del éxito de sus esfuerzos. Es un milagro para Pedro y su compañero porque en la noche trabajaban, pero no castigan nada. Pedro tiene miedo y entonces cuando encuentra al Señor y después de centrarse en su insuficiencia, le pide a Jesús que se vaya. Pero en cambio, el Señor le pide a Pedro que lo siga y que mire hacia adelante con confianza, no hacia atrás en sus faltas. Lo que quiero decir a ustedes, hermanos y hermanas, en nuestra reflexión de hoy, el encuentro del Señor es muy fuerte para Pedro, porque él sabía que como un hombre, él tenía muchas cosas en su vida, falta y pecados, pero en este caso el Señor le levante para seguirlo. Y sabemos que Pedro se convierte en el primer discípulo cuando lo encuentra el Señor en este momento. Y entonces Jesús le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora, mientras ahora mismo, usted o Pedro serás pescador de hombres. Hermanos y hermanas, el encuentro de Pedro en este domingo o en el Evangelio de hoy, esta no es la primera vez que Jesús se encuentró con Pedro en el Evangelio de San Lucas. De hecho, Jesús ya había estado en la casa de Pedro y había sanado a su suegra de la fiebre. Creo que la mayoría de ustedes recuerdan el cuento del Evangelio cuando Jesús visitó a Pedro en su casa mientras su suegra tenía la fiebre, y entonces Pedro le pidió a Jesús para sanarla. Y Jesús lo hago. Por eso, cuando recordamos en este momento cuando Pedro echa las redes en la orilla del mar, queremos recordar también el momento cuando el Señor visitando la casa de Pedro. Por eso, en el contexto de una amistad, existe una conexión personal que Jesús hace la invitación a un discipulado más profundo. Es decir, lo que Jesús encuentra a Pedro hoy no es primera vez. Pero antes de la segunda o tercera o cuarta el encuentro con Pedro en orilla del mar, y entonces hay una conexión. Es imposible invitar a una persona como Pedro sin conexión, porque casi en el Evangelio, no solo en San Lucas, sino también Mateo, Juan, en todos los evangelios, el Señor lo invitó a Pedro con una conexión personal. Es una cosa que Pedro dejará a Jesús usando su barca para enseñar a la multitud aquel tiempo. Y también dejará que Jesús dirigiría su vida profesional a sus esfuerzos como pescador. Y entonces ustedes pueden imaginar, ¿no? Por ejemplo, Jesús, este hijo de carpintero de Nazaret, de repente estaba en orilla de mar y entonces dirigiendo a la manera de Pedro para pescar, mientras el Señor no sabía sobre
para pescar. Pescar es una parte de la vida de Pedro. Pero es muy importante para nosotros aquí que lo que el Señor Jesús hecho en este hora de mar es para invitar a Pedro con su compañero. Por eso Jesús poco a poco pidiendo más y más de la vida de Pedro. Y también que Pedro siguiera la dirección del Señor más obedientemente. Lo que comenzó como un préstamo temporal de los recursos de Pedro, es decir, usar su bote o la barca, pasó lentamente a dirigir sus esfuerzos profesionales y finalmente se convirtió en un compromiso de discipulado de por vida. Hermanos y hermanas, aquí podemos mirar paso a paso. Hay proceso como Simón Pedro y su compañero ser un discípulo del Señor. Así es como Jesús trabaja con nosotros también en nuestra vida. El Señor nos prepara para mayores compromisos de fe, comenzando con compromisos menores. A veces experimentamos esta relación más profunda de confianza y compromiso al involucrarnos en un ministerio de bajo riesgo y luego aumentar lentamente nuestra participación hasta que no queremos nada más que la dirección completa de Dios a lo largo de toda nuestra vida. A veces, hermanos y hermanas, tenemos ministerios también, no solo en nuestra iglesia, sino también en la vida cotidiana que ustedes tienen. Por ejemplo, como padres, ustedes tienen responsables para educar sus hijos, mantener también su familia, educar sus hijos y también trabajan. Eso es lo que quiero decir sobre el ministerio en la casa de ustedes. Si ustedes quieren también participar en nuestra vida de nuestra parroquia, adelante. Pero eso es paso a paso como Jesús trabaja con nosotros también. Pero a veces no damos cuenta lo que está pasando en nuestra vida. Y entonces, a través del Evangelio de hoy, podemos pensar que los pasos individuales del discipulado no requieren que damos saltos más allá de nuestra capacidad, pero los pasos del discipulado muchas veces nos invitan a ir más allá de nuestra zona de confort, o en inglés se dice comfort zone. Por eso aquí me gustaría invitar a ustedes para poner la pregunta: ¿cómo ha comenzado el Señor a pedir más de tu vida en el último año? Al mirar el Evangelio de hoy, el encuentro de Pedro con el Señor, Pedro no se habría dado cuenta del poder del Señor si el Señor no hubiera entrado en su vida ese día y entonces le hubiera hablado a su facio. Ya sabemos, como el Evangelio nos dice, que Pedro era pescador. Esa es su habilidad, su talento también y su profesión y negocio para su familia. Jesús no le dice a Pedro que se aleje de esos talentos o habilidades, pero más bien Jesús le dice a Pedro que debe usar sus talentos, habilidades y destrezas profesionales para obra del Evangelio. Serás pecador de hombres. Ese es un mensaje de mayordomía para nosotros también. Debemos usar nuestro tiempo y talento para la obra del Evangelio. Otra vez, usamos el talento de nuestra vida para la obra del Evangelio, no solo en nuestra iglesia, sino también en nuestra vida cotidiana, en su familia, en su trabajo y también en otras partes. Dios nos da a todos nosotros con oportunidades y habilidades que son necesarias para la obra del Evangelio, no solo para enriquecer nuestra vida personal, hermanos y hermanas,
Por eso, como discípulos, seguimos a Jesús con toda nuestra vida y ponemos todo nuestro ser al servicio del Señor, incluidas nuestras capacidades y oportunidades. Hoy, Pedro fue tentado a enfocarse en su miedo, fracaso para excusarse de la invitación de Jesús. Y entonces, cuando se trata de ser testigos de nuestra fe, también podemos experimentar ciertos miedos, porque somos humanos. Por ejemplo, miedo a la indignidad, miedo al sacrificio. Mientras Pedro estuviera enfocado en su miedo y fracaso, no podría ser un discípulo que siguiera a Jesús con confianza y fidelidad. Hermanos y hermanas, finalmente, en el Evangelio de hoy notamos que Pedro lo siguió al Señor. El Evangelio de Lucas usa el verbo seguir en tiempo imperfecto. El tiempo imperfecto significa que seguir a Jesús no es algo que sucede en un momento único, sino que el discipulado es una decisión permanente que debe ser vivida cada día, cada momento, por el resto de nuestras vidas. Cada hora de cada día estamos en el proceso de seguir al Señor. Por eso, hermanos y hermanas, como Pedro en nuestro Evangelio de hoy, Pedro tiene confianza para responder la llamada del Señor. Y entonces para nosotros aquí, para nuestra reflexión, tenemos que responder también al Señor. Pero la pregunta es ¿cómo? Porque cada uno de nosotros son diferentes. Que Dios les bendiga a ustedes. Amén.